Vamos a tener la lectura de la palabra de Dios, que será extraída de los versos 1 al verso 4 del capítulo 6. Dice así la palabra de Dios: Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Oremos. Padre nuestro, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Eres digno de toda honra y de toda alabanza. Padre, nos acercamos ante ti en oración a través de los méritos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, en cada palabra que oramos a ti. En esta tarde, Señor, como iglesia nos acercamos a ti para escuchar tu palabra. Rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo, que tú has prometido a tus hijos, nos guíe a toda verdad, que nos dé sabiduría y entendimiento para comprender tu palabra, Señor, para creerla, para aplicarla a nuestras vidas y compartirlas con otros. Permíteme, Señor, ser un mensajero fiel de tu palabra, que en todo momento tú recibas toda la gloria, Padre, y que tu iglesia pueda ser transformada por el poder de tu palabra, Señor. Pedimos esto en esta tarde, Padre. En Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Hermanos, pueden tomar asiento. Hemos finalizado el capítulo 5 de Mateo, y estamos próximos a iniciar el capítulo 6 el día de hoy. Y hemos titulado esta serie de sermones, que serán 2 o posiblemente 3, sobre la adoración a Dios a través de nuestros bienes. Y es que durante la exposición de Mateo 5 pudimos ver cómo se relacionan los creyentes, los ciudadanos del reino celestial, en cuanto a su prójimo, cómo actuamos con respecto a la ira, ¿sí? Cómo nos abstenemos del pecado del adulterio y del divorcio. Hemos observado que no es parte de los propósitos de Dios para el creyente. Y también estuvimos mirando cómo nuestro Señor Jesucristo nos guiaba a buscar siempre un espíritu perdonador y no un espíritu vengativo, a hacer buen uso de nuestras palabras. Y esa advertencia en el Nuevo Testamento, en las cartas, cuando nos dicen que de cada palabra que sale de nuestra boca daremos cuenta a Dios, nos ayuda pues a reflexionar sobre cómo nos dirigimos y tratamos las demás con nuestras palabras, si hacemos uso de la mentira o del falso juramento. Y cerramos entonces con esta exhortación a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, a pagar bien aunque recibamos mal. Dijimos que eso era divino, que lo humano era dar bien si recibes bien, y lo diabólico era pagar con mal cuando alguien te hacía bien, pero lo divino era pagar con bien aún cuando estamos recibiendo males. Y esta breve introducción, pues, tiene como el propósito que podamos reflexionar y recordar lo que hemos visto. Este sermón estará dividido en 3 partes, pero el día de hoy solo vamos a tocar la primera, que está relacionado a una vida justa ante Dios. Y estará contenida del verso 1, y en los siguientes domingos entonces ya entraremos de lleno a cómo debe ser nuestra adoración a Dios a través de los bienes que tenemos. Y es importante que entendamos que en Mateo 6, por lo menos de los versos 1 al 18, esta primera sección del capítulo,
nos va a hablar ahora en cuanto a nuestra relación con Dios. ¿Sí? Ya dijimos, el capítulo 5 nos habla del carácter de los ciudadanos del reino, esos que si ven su pobreza espiritual, que lloran por su pecado, que tienen hambre y sed de justicia, que son hombres y mujeres de paz, que buscan la gloria de Dios, que sufren vituperios e insultos por su causa, esas características que se han enmarcado fuertemente, que debe tener todo creyente sin excepción, son las que Cristo nos ha mostrado en el capítulo 5 y nos ha dicho en base a esto: ustedes ahora son sal, luz en este mundo. Y debemos decir, hermanos, que lamentablemente la iglesia en la actualidad, en términos generales, hablando de la comunidad evangélica, es una iglesia que se tiene en poco, se desestima, no se le da valor a su palabra. Hemos visto el mal testimonio, pastores que se hacen políticos y 1 millón de escándalos cuando están en el poder, en la política, y creyentes que viven como le da la gana. Hay un evangelio que es cualquier cosa menos la revelación de Dios, y pastores y escándalos y tantas cosas que se dan, que ha perdido autoridad en la sociedad actual. Se hacen burlas, se mofan de la fe cristiana, y en parte se le ha dado razón y motivo. Y las iglesias que son conservadoras, que se apegan a las escrituras, ¿cómo son tratadas? Como iglesias primitivas, extremistas, radicales. Conversando con un joven me decía que el problema con los reformadores es que eran muy radicales en cuanto a la doctrina, enseñanza, doctrina, lo que Dios ha dicho. No hay espacio para la innovación, para soltar esa creatividad humana en el servicio. Y es que debemos decir, hermano, que no es nuestro servicio, ni su servicio, es el servicio a Dios. Y si usted lee Juan 4, ¿qué dice Cristo a la mujer samaritana? Ustedes adoran lo que no conocen. Y es que Dios ha dejado claramente en la Escritura cuál es la forma y el tipo de adoración que Él requiere, que Él demanda. Y de eso nos habla el capítulo 6 de Mateo, acerca de cómo adoramos a Dios con nuestros bienes, cuando damos limosna, cuando ofrendamos. Cómo adoramos a Dios cuando oramos. Y cómo adoramos a Dios cuando ayunamos. Ese es el contenido del verso 2 hasta el 18 de lo que tenemos en Mateo 6. Pero tenemos este prefacio, esta introducción, este preámbulo de Cristo. ¿Qué manera más extraordinaria nuestro Señor de hacer esta transición del capítulo 5 al 6 con este verso 1 del cual estaremos exponiendo hoy? Él dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Así que nuestro Señor Jesucristo tiene como objetivo, en este primer verso, hablarnos acerca de nuestra relación con Dios. Y esto va a ser explicado, como ya dije, en 3 formas: cuando adoramos con las ofrendas, cuando adoramos orando y cuando ayunamos. Pero el principio que regula toda esta actividad de adoración de los ciudadanos del reino es este que se encuentra contenido en el verso 1. ¿Cuál es? Los ciudadanos del reino, ellos viven una vida justa ante Dios. Ese es el principio principal, valga la redundancia, que gobierna todo lo que hacemos cuando adoramos. Observamos que nuestro Señor nos manda ¿qué? Él dice, Él nos manda a abstenernos de algo. Él dice, de vivir una vida justa ¿ante quién? Ante los hombres. Guardaos, guardaos. Noten la advertencia. ¿Sí? Es ese letrero amarillo que está en la calle que dice peligro o rojo. Dice, guardaos, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. En pocas palabras, cuídate de practicar una vida piadosa para los hombres. Abstente de
tener una apariencia piadosa para ganar favor de los hombres. Por eso nos manda a guardarnos de esta práctica, que tiene como propósito tener alabanza de los hombres. Y la pregunta entonces que debemos resolver hoy es, ¿cómo nos guardamos de hacer esto? ¿Cómo nos cuidamos de no buscar alabanza de los hombres? ¿Cómo hacemos para vivir una vida justa ante Dios? Así que respondiendo a estas preguntas, vamos a partir aclarando esa aparente contradicción que se encuentra. Si usted ha seguido el hilo de sermones de Mateo 5 y ahora iniciando Mateo 6, hay una aparente contradicción. Parece que Cristo se está contradiciendo. Y decimos que una aparente contradicción porque notamos las demandas que él hace en el capítulo 5, verso 20, cuando dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué pasa aquí, Jesús? Entonces, debo tener una justicia mayor que los hombres, porque si no, no entro en el reino de los cielos. Pero ahora me dices que me guardes de hacer justicia o mi justicia delante de los hombres. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Debemos vivir de forma más justa o menos justa, o abstenernos de esta justicia ante los hombres? Entendemos que no hay contradicción, pues el propio Cristo nos dice más adelante en el 5:16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Y cómo entonces aclaramos esta aparente contradicción? Debemos decir que no hay ningún conflicto entre estos versos, porque en el primero se nos manda que nuestra luz, esa luz que refleja a los ciudadanos del reino, ese carácter fruto de la obra del Espíritu Santo, no una obra propia, sino de Dios en nosotros, sea manifiesta a los hombres. Y que nuestra vida de piedad y obediencia, en comparación a escribas y fariseos que abrazaban la escritura y la ley sin aplicar los principios espirituales que en ella había, no son suficientes. Por eso Cristo aclara en el capítulo 5 cómo era el verdadero mandamiento de amar al prójimo, de no cometer adulterio, de no cometer divorcio y demás. Y ahora se nos manda a que la búsqueda de justicia no tenga propósito o el propósito de aplausos de los hombres, sino que los hombres glorifiquen a Dios al ver su obra en nuestras vidas. ¿Ven la diferencia? Hay algo muy diferente en que los hombres glorifiquen a Dios por ver su obra en nuestras vidas, a que nosotros hagamos obras para que ellos nos aplaudan a nosotros. Marty Lloyd-Jones, el teólogo y pastor, comenta lo siguiente, le comparto su cita. Él dice: el cristiano ha de vivir de tal forma que cuando los hombres lo miren y vean la clase de vida que lleva, glorifiquen a Dios. Al mismo tiempo, debe recordar siempre que no está haciendo estas cosas para atraer la atención sobre sí mismo. Así que una vez aclarada esta aparente contradicción, podemos responder entonces a la pregunta que hemos planteado: ¿cómo podemos vivir justamente ante Dios? Y esto lo vamos a responder con 2 puntos. El primero tiene que ver con la decisión final que cada creyente debe tomar. Cada hijo de Dios se expone a esta decisión. Nadie puede tomarla por él. Es algo que cada hijo de Dios debe hacer. Es el acuerdo último. ¿Cómo viviré? ¿Para agradar a los hombres o a Dios? ¿Cómo actuaré? ¿Para ganar el favor de los hombres o el de Dios? Esa es una decisión personal. Así que el pasaje presenta este conflicto interno que experimenta
todo cristiano. Cada acción, cada paso que se da en la vida cristiana es expuesto ante esta realidad. ¿Cuáles son las motivaciones que gobiernan cada una de mis acciones? ¿Busco mi gloria? ¿Sí? Que me llamen siervo del Señor, sierva, muy común en nuestro contexto, ¿no? Busco agradarme a mí mismo, que en última instancia es eso. Si hago esto y consigo aplauso, mi ego crece, mi orgullo se alimenta. Busco agradarme a mí mismo, busco recibir alabanza, o de verdad es mi deseo que Dios sea agradado y no yo. Es mi deseo que yo mengue cada día y que Él crezca en mí. Es mi deseo que la gente glorifique a Dios, no por algo que yo hice, sino por lo que Él está haciendo en mi vida. Nadie escapa de esta tensión. Cada creyente, cada cristiano se presenta ante esta difícil pero necesaria decisión que debe tomar. Decisión que me va a decir cómo debo actuar para agradar a los hombres en mi familia, para poder ser un buen padre de familia. ¿Agrado la opinión personal de los hombres o lo que las Escrituras dicen? Para ser un buen marido o una buena esposa, ¿agrado la opinión popular, lo que los hombres dicen, lo que la cultura a mi alrededor promueve o lo que las Escrituras enseñan? Para ser un buen hijo, ¿cómo debo actuar? ¿Me conformo a lo popular del momento, como actúan los jóvenes con su padre, o me someto a las Escrituras? ¿Cómo actúo en el trabajo? ¿Soy un empleado modelo de acuerdo a lo que el sindicato dicta y el Código de Trabajo establece? ¿Solo trato de cumplir y ya me amoldo al estilo del resto de los compañeros de trabajo? ¿O mi ética laboral refleja que soy un ciudadano del reino? ¿Cómo soy como empresario, como jefe? Decisiones que cada creyente debe tomar. Así que partimos entonces ante esta decisión: ¿cómo viviré? ¿Agradaré a los hombres o a Dios? Nótese esta ilustración que nos provee Lucas 9, muy interesante, versos 51 a 56. Yo voy a tratar de decirle el relato y usted puede seguir la lectura en su Biblia. En esta ocasión el evangelista Lucas nos relata una situación donde dos discípulos de nuestro Señor están involucrados, nada más que Jacobo y Juan, discípulos íntimos, considerados de ese círculo de discípulos selectos más cercanos a Cristo. Ellos han sido enviados por Cristo. Cristo va camino a Jerusalén y los envía adelante para que le prepare un lugar donde reposar durante el camino, y ellos entran a una aldea de samaritanos. Nuevamente nos topamos con los samaritanos. No hemos escapado esta semana del conflicto Israel-Palestina, pero es algo milenario, de siglos. Así que vemos que ellos entran a esta aldea samaritana. ¿Y qué ocurre con los discípulos del Señor? Usted lo puede leer en su Biblia. No son bien recibidos. Pero no solamente no son bien recibidos, ellos son prácticamente echados de aquel lugar, fuera de aquí. Dice las Escrituras que los samaritanos vieron que ellos tenían apariencia como quien iban para Jerusalén y no la recibieron, le echaron. Estos hombres de Dios, estamos hablando de dos discípulos de nuestro Señor, se acercan a Cristo indignados. ¿Y cuál es la petición sutil, piadosa que ellos hacen? Señor, entra allí y evangeliza a todos esos samaritanos y conviértelos al milagro de tal manera de que cada uno de ellos se rindan ante ti, oh Cristo, y crea. ¿Qué dicen las Escrituras? Ellos van y le dicen: Señor, no nos recibieron. ¿Quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma? ¡Wow! ¡Qué hombres de Dios!, ¿no? ¿Nota usted lo sutil de este pecado de robar gloria a Dios? Primero, ¿de qué manera?
ellos se consideraban habilitados con todo el poder de ¿qué? Dios manda fuego y consume a estos samaritanos y eso ocurriría. Ellos consideraban también que su ofensa era imperdonable, utilizando a Cristo como su excusa para desbordar sus pasiones. Mira, Señor, no te recibieron. Vamos a orar para que el fuego descienda y los mate a todos. ¿Qué esperarían ellos? Que Cristo le dijeran, eso chicos, cuiden mi fama, cuiden mi renombre, exterminen a esos samaritanos, fuera de aquí, no me recibieron. Pero el texto interesante, Cristo hace algo, Él no le dice, calma chicos, vamos a buscar otro hostal, no. Dice el texto que Él los reprende. La connotación de esta palabra es más que un regaño, es cuando tú prácticamente censuras fuertemente por el pecado que están proponiendo. Yo no he venido a perder las almas, sino a salvarlas. Situaciones que cada creyente enfrenta. ¿Cómo vas a responder? ¿Qué paso darás? ¿Agradar a los hombres? Claro, exterminar una aldea de samaritanos conseguiría aplausos de los fariseos, escribas y de los judíos, quienes eran enemigos de estas personas. ¿Eso es lo que quieres? El renombre de haber exterminado con poder de Dios una aldea de samaritanos. Puede que cada uno de nosotros experimente situaciones similares, sutiles, vestidas de piedad. Por ejemplo, hagamos una aplicación a esta iglesia. Estamos en este interesante tiempo en donde hemos como que salido de la cuarentena, pero estamos casi que afuera, pero hay algo adentro y todas estas restricciones que aún están y demás. Estamos entonces cumpliendo con estas legislaciones y recuerdo que el año pasado pues la asistencia a los servicios virtuales era muy baja y bueno, estaba la preocupación de los pastores sobre qué está pasando, cómo ayudamos a los hermanos, cómo despertamos a la congregación, pero ahora se han abierto las puertas y hay un incremento de visitas y de personas de otro contexto buscando iglesia, llegando a Balboa, a los cultos de la mañana. ¿Qué hacemos? Nos ofendemos porque hay mucha gente, cerramos la puerta porque estamos violando el aforo. ¿Nos preocupa el aforo? ¿Cuántas de esas personas hemos traído cada uno de nosotros? Es la pregunta. ¿Cuántas he traído yo? ¿Cuántas he traído ustedes? ¿Quién la está trayendo? ¿Ustedes o Dios? Una pregunta interesante para la iglesia. Pedimos que se vayan. Señor, llévatelos a todos. ¿Qué nos hace diferente a Juan y Jacobo si ese es nuestro deseo? Una aplicación, decisiones a las que nos enfrentamos. ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a reflejar el carácter? ¿Recibiremos a la persona? Hagamos los cultos que sean necesarios, prediquemos los sermones que sea necesario predicar para alimentar a las personas que Dios trae, porque si hay algo, si hay una verdad, es que en Panamá escasea la verdadera predicación de la palabra de Dios. Así que resumimos este primer punto recordando que para vivir una vida justa ante Dios debemos buscar en todo momento que la gloria de Dios, no nuestra gloria, no la alabanza de los hombres, no la fama que pueda darnos las personas de este mundo. Nuestra vida debe llevar a los hombres a decir, de veras que en esa iglesia está Dios, de veras que en esa vida de este hermano, de esta hermana, está Dios, de veras que él ha sido salvo, hay algo en él, es diferente, hay algo que él no pudo haber hecho, de veras él tuvo que haber experimentado salvación. Que esa sea el tipo de vida que vivamos, una vida que refleje que hemos experimentado una intervención de parte de Dios. ¿Cómo vivimos una vida justa ante Dios? Respondemos en la segunda respuesta de cómo la vivimos. La primera es decidiendo agradarle a Él. La segunda es
reconociendo, y esto es tal vez la más importante y la más descuidada, reconociendo que el creyente, el ciudadano del reino, el discípulo, el hijo de Dios, es exactamente eso. Un hijo está en una relación con Dios. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo en el pasaje que hemos leído? Él habla de que si buscas la gloria de los hombres, tu Padre no te va a recompensar. ¿Quién es nuestro Padre? Dios. Así que debemos entender que para vivir justamente ante Dios, debemos reconocer que estamos en una relación con Dios. Él es nuestro Padre, nosotros sus hijos. Él nos ha adoptado, nosotros hemos sido recibidos como hijos de Él. Él nos ha salvado, nosotros somos a quienes Él ha redimido. Somos su iglesia, su esposa. Estamos en una relación con Él. Por eso los reformadores lo entendieron y dijeron el principio cristiano que debe regular nuestra vida. Ellos decían coram Deo, que no lo inventaron realmente ellos, que es el principio que ha gobernado todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Este principio decía, vive cada día delante de Dios. Recordar esta realidad nos va a ayudar siempre. Cuando usted se levanta y abre sus ojos cada mañana, recordar que Dios le está mirando. Usted está ante Él. Cada acción, cada paso, cada decisión, cada pensamiento, como vamos a ver. Estamos ante la presencia de Dios. Y esto es terrible, hermano, porque significa que nunca escaparemos. ¿Entiende lo que esto implica? Su ojo te persigue. Su mirada está continuamente en ti, en sus hijos, en este mundo. Nada escapa. No hay un segundo no grabado en la mente de Dios sobre cada uno de nosotros. ¿Usted entiende eso? ¿Entiende esa implicación? Se lo voy a explicar sencillamente. No hay un lugar físico creado fuera o dentro de este universo al que usted pueda ir sin que allí no esté la presencia de Dios. Y si aún usted se va a lo más oscuro de sus pensamientos, que nadie puede ver, aún Dios conoce todos tus pensamientos. Y si tus sentimientos que no expresas y que nadie conoce, aún Dios en lo más profundo de tu corazón, están desnudos ante Él. Eso es lo que implica que estamos en una relación ante Dios y que cada día vivimos ante el rostro de Él. Tus acciones están delante de Él. Tus pensamientos son conocidos por Él. Tus sentimientos están desnudos. Tus motivaciones, Él las sabes. Puedes engañar a los hombres, no a Dios. Puedes ocultarte a los hombres, no de Dios. Eso es lo que implica que estamos en una relación con Él. Así que conociendo esta verdad absoluta, debemos preguntarnos, debemos reflexionar, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo es nuestra vida? Miren lo que Jeremías dice en el capítulo 12, verso 3. Antiguo Testamento, él dice, pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Tú me conoces, tú me ves, tú me pruebas. Dios dice, Jesucristo, guardaos de hacer nuestra justicia delante de los hombres. Los hombres pueden ver tus obras, pero no pueden ver tu corazón y tu pensamiento. Dios sí los conoce, tus obras, tu pensamiento y tu sentimiento. Dios sabe si nuestro deseo al hacer algo es obtener fama, aplauso, gloria, ¿sí? Ser etiquetado de santos, siervos de Dios. Él sabe si nuestra adoración que ofrecemos a Él cada domingo de manera eclesiástica tiene este propósito. Él sabe si cuando tú cantas o oras lo haces porque de verdad eres movido a adorar o porque quieres que los demás vean cómo tú cantas y oras. Así que Él sí conoce las motivaciones que para los hombres están
oculta. Él lo ve todo y nadie escapa de su mirada. Nuestro Señor Jesucristo confrontó a los fariseos por este tipo de vida que busca los aplausos de los hombres. Nuevamente el evangelista Lucas 16, 14, 15 nos relata, nuestro Señor está confrontando a los discípulos y entra el tema de la riqueza. Cristo les dice, ¿a quién van a servir? ¿A las riquezas o a Dios? Y dice la Escritura en el verso 14 que oían también todas estas cosas los fariseos que eran ávaros y se burlaban de él, de Cristo. Entonces Jesús le dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios que conoce vuestros corazones, porque lo que a los hombres tienen, o lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. La rectitud, la justicia, los valores que el hombre terrenal tiene por regla son para Dios abominación. No se ajustan a sus demandas, le falta, no tiene el peso. Cada vez que buscamos agradar a los hombres, esas obras entonces son abominables ante Dios. Y hay que decir que no podemos ganar y ganar. ¿Quedo bien con los hombres o con Dios? Hay una decisión final, o agrado a los hombres o a Dios. O yo me paro aquí para predicar y recibir de ustedes palmaditas de un buen sermón, o decido pararme aquí y predicar la palabra de Dios aunque ustedes me apedreen. Es la decisión final que todo predicador debe tomar, es la decisión que cada creyente toma cuando enfrenta situaciones en su diario vivir. Si me conformo a lo que los hombres dicen, todo lo que hago es abominable, porque aunque los hombres lo tengan por sublime, para Dios es abominación. No es aprobado por Él. Todas las cosas están desnudas ante Dios. Él le dice a los fariseos, Dios conoce tu corazón, tu avaricia, lo que tú buscas como sublime, no pasa el filtro de Dios, no lo pasa. Tienes que dar cuenta a Él. Esta es la verdad que llena de temor, debe llenar de temor a cada hombre. De tal forma de que cuando buscamos nuestra gloria, el pecado del orgullo aparezca. Desear robar gloria a Dios. Nótese lo que significa buscar la aprobación de los hombres. Robarle la gloria a Dios. Quitarlo a Él del centro y ponernos nosotros. Eso es lo que implica cuando buscamos recibir de los hombres sus aplausos y palmadas. Así que, nuevamente, las preguntas de reflexiones: ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos tratando a nuestras familias? ¿Cómo nos estamos ajustando en el matrimonio? Con nuestros vecinos, compañeros y trabajos, conociendo que cada día Dios está mirando, conociendo que cada acción Dios la está observando. Cada pecado que hagas en oculto está público ante Dios. Está público ante Dios. Cada palabra, aun la que decimos para nosotros, fue dicha públicamente ante Dios. Es necesario que esto esté claro, hermanos, de esta advertencia de que Dios observa todo. ¿Y sabe qué es lo más radical? Que Él no va a cambiar. Él no va a cesar de examinarnos. El día final, cuando cada uno de nosotros esté ante Él, ¿qué pasará? Se abrirán los libros ¿de qué? De cómo vivimos. El registro de nuestra vida. Así que es necesario que esté claro y que entendamos que cada uno va a comparecer ante el trono de Dios. ¿Qué ocurriría, hermanos? Póngase a pensar, si esta iglesia, si Balboa, viviera consciente de esta verdad, si la abrazáramos de verdad, si nos asiéramos de esa realidad de querer vivir como Dios demanda, porque sabemos que Él está cada día observándonos. ¿Qué pasaría?
Si cada miembro de esta iglesia, si cada visita que se está congregando hiciera este pacto consigo mismo de que cada mañana iniciaría entendiendo que está ante Dios, Él y Dios, y que todo lo que Él haga durante el día será Él y Dios observando todo, cómo actúa, y decidan vivir en conformidad a estos principios, estoy seguro de que hubiera un avivamiento espiritual en esta iglesia y en este país. Dios iniciaría su obra, avivaría esos corazones dormidos, esas personas que aún no despiertan de este retardo en que se encuentran. Por eso yo resumí la pandemia de esta manera: Dios va a avivar al trigo y a adormecer a la cizaña. El verdadero trigo será calentado por Dios. Despertará, entenderá que es dolores de parto de los últimos tiempos. La cizaña seguirá adormecida. Así que hemos visto que para vivir vida justa ante Dios, debemos enfrentarnos a esta decisión final de decidir si agradaremos a los hombres o a Dios, y que debemos entender que nuestra vida es una relación con Dios. Somos sus hijos y nos encontramos en esta relación paternal, padre e hijo, donde Él nos dice que está cada día observando nuestras acciones. Y tenemos este ejemplo perfecto de Jesús, el Hijo de Dios. Él vivió como hombre en una estrecha relación con Dios, relación que aún hoy se mantiene en el cielo. Miren ustedes cómo Jesús entendió su relación con Dios y cómo nos sirve de ejemplo. Aún el propio Cristo decía que las palabras que Él hablaba se las había dado el Padre. Él dice: las palabras que yo les hablo hoy son las que el Padre me ha dado para que le hable. Y aún Él dice: las obras que yo hago no son por voluntad propia. Yo estoy obedeciendo y haciendo las obras que mi Padre me dijo que realizara. Note usted este compromiso, que aún Cristo, siendo el mismo Dios encarnado, ungido por el Espíritu Santo, se sometió a hacer lo que el Padre demandaba. ¿Cuánto nos falta para imitar a Jesús? El llamado es ese: imitemos a Jesús. Pero hay algo interesante en el verso 1 que nos manda a abstenernos de una vida justa delante de los hombres, sino a vivir justamente ante Dios. Pero hay algo interesante aquí en la segunda parte del verso que tiene que ver con el tema de la recompensa. Él dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos, de otra manera que no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Debo decir que en la actualidad hay cierto temor de los pastores de abordar estas verdades bíblicas acerca de la recompensa. Y esto se debe pues al daño que el Evangelio de la Prosperidad y el movimiento carismático ha hecho al difamar estas verdades bíblicas, a llevarlas a grados teológicamente insostenibles. Pero sí, hermanos, sí hay una recompensa, sí hay una prosperidad, no terrenal ni mundana, como proponen estos predicadores de la prosperidad, sino una recompensa eterna y celestial. ¿Ve usted lo contraste entre la falsa religión y la verdadera fe? La religión falsa promete riquezas y prosperidades hoy, aquí. Disfrútalo aquí, ahora, en este momento. Tu mejor vida ahora. Gran herejía. Tu mejor vida ahora, no en el cielo, ahora. ¿Notan ustedes el contraste? Esa gente irá con prosperidad al infierno. Pero tenemos esta realidad. Jesús dice: si está viviendo para agradar a los hombres, para ser visto por ellos, para ser aplaudidos por ellos, entonces tú estás buscando esa recompensa terrenal, esa recompensa pasajera, esa ganancia mundana. Tú estás buscando carbón entre los hombres para encender el fuego de tu orgullo, de tu vanagloria.
para engrandecerte a ti mismo. Hago esto, ellos me alaban, yo crezco como persona. Eso es lo que Cristo está denunciando aquí. Y él añade, déjame decirte algo, él añade, y parafraseando el verso 1, ya tienes tu recompensa, ya la obtuviste, ya te pagaron por tus obras, ya la has obtenido. No tendrás de Dios nada, ya los hombres te pagaron. Tú elegiste esa ganancia. Dios no te debe nada. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Ve las implicaciones? ¿Ve la advertencia? Martin Lloyd-Jones, nuevamente, él comenta, él tiene una ilustración muy interesante que creo que aclara bastante el concepto. Él dice así, a principios del siglo XX, algunos enseñaban que se debería vivir la vida cristiana por sí misma y no por la recompensa. Es algo tan bueno en sí mismo y por sí mismo que no debería buscarse ningún otro motivo como el deseo del cielo o el temor del infierno. Deberíamos ser desinteresados y altruistas. Y él usa esta ilustración. Un pobre hombre caminaba un día por un camino llevando en una mano un cubo de agua y en la otra un recipiente lleno de fuego. Alguien le preguntó qué iba a hacer con esas cosas y este hombre contestó lo siguiente: voy a quemar el cielo con el recipiente de fuego y voy a apagar el infierno con el cubo de agua, pues ninguno de los dos me interesa en absoluto. Una fe sin recompensa. Si no hubiese esperanza, ¿qué nos motiva? ¿Qué motiva al creyente? El Nuevo Testamento deja muy en claro que la mayor recompensa es ver a Dios. Cristo dice en Mateo 5, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Porque ellos serán aplaudidos por los hombres? No. Ellos verán a Dios. Y cuando vimos la bienaventuranza, de eso se trata. Cristo dice ahí, ¿quién verá a Dios? ¿Quién no le verá? ¿Quién entrará al reino de los cielos? ¿Quién quedará fuera? ¿Quién va a heredar la patria celestial? Es claro, esta gran recompensa que el Nuevo Testamento nos deja muy en claro. Ver a Dios, disfrutar de su presencia, gozarnos de Él por la eternidad. Este debe ser el deseo genuino que encienda la vida de cada creyente. Ese sí es el combustible genuino que encienda una verdadera piedad, no para los hombres, sino para vivir vida justa ante Dios. Si esa recompensa no enciende tu vida, hermano, hay que examinarse. Hay que examinarse, porque si estás esperando bienes y prosperidad aquí, estás perdiendo tu tiempo. La vida cristiana no es lo tuyo. No es el negocio en el que te debes involucrar. Porque la vida cristiana mira algo superior, mayor, trascendente, que ninguna propiedad, ningún salario, ningún bien terrenal va a igualar nunca. Usted puede ver Hebreos 11, pregúntese, estas personas aquí de Hebreos 11, ¿qué están haciendo? ¿Por qué están viviendo ese tipo de vida que llevan? ¿Por qué están sufriendo esa persecución? ¿Por qué se dejan maltratar? ¿Por qué permiten que lo insulten? ¿Por qué han dejado que le maten, que le hagan martirio en Hebreos 11? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué los motiva? ¿Qué hace que ellos se entreguen así? ¿Qué es? ¿Qué puede ser? ¿Qué paga pueden recibir? El escritor de Hebreos dice, ellos, el mundo no era digno de ellos, porque ellos miraban un galardón superior, una mayor recompensa. ¿Qué miraban? Miraban una patria celestial. Por eso fueron aserrados, perseguidos, matados, vituperados, echados en cueva de leones. Dice que ellos estimaron eso como nada, contar de poder ir a esa patria celestial.
Falta mucho de ese tipo de actitud en la iglesia de Cristo. Falta mucho de eso. Da vergüenza el tipo de vida que vivimos, el tipo de iglesia que estamos construyendo, acomodada, relajada, tranquila. Tranquila. No queremos molestias. Pareciera que nuestra patria está aquí, que nuestra recompensa es esta. Los apóstoles, estos 12 hombres, incluyendo a Pablo, ¿qué fue? ¿Qué hubo en ellos que les llevó a ser martirizados, decapitados, crucificados boca abajo? Otros viajaron a Asia, África, fueron empalados, algunos según la tradición cristiana. ¿Qué les motivó a ellos? Juan dice en su primera carta, lo que hemos visto, lo que hemos oído es suficiente. Tocante a Cristo, lo que hemos visto y oído es suficiente, hermanos. Ellos lo entendieron, esto es suficiente. Ellos vieron a Cristo crucificado, transfigurado, resucitado, vieron esos milagros. Ellos dijeron, esto sí vale la pena, sí vale la pena, el martirio. Hay una recompensa para quienes viven una vida justa ante Dios. Ojalá que esa recompensa quede clavada hoy en su mente y en su corazón. Que su vida no sea la misma después de hoy. Que usted pueda vivir con esa mira en la patria celestial. Porque los ciudadanos del reino pertenecen a esa patria celestial. Están aquí de manera temporal para hacer la obra y el propósito que Dios tiene para su vida, pero deseando ir a esa patria celestial. En estas palabras finales de Cristo, cuando dice, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos, hay una motivación y una advertencia en sus palabras. La motivación es buscar con un deseo genuino agradar al Padre y recibir de Él las bendiciones y recompensas que Él ha prometido a quienes le sirven. La advertencia es evitar la búsqueda de la recompensa humana, pues si esto es tu fin, ya lo has obtenido, como dije. Dios no te debe nada, tú elegiste lo terrenal, tú has menospreciado las bendiciones celestiales y eternas por lo mundano y pasajero. Tú has elegido el halago de los hombres en vez de las bienaventuranzas de Dios. Tú elegiste las posiciones visibles que el hombre te puede dar aquí y abandonaste la posición celestial que como hijo podrías recibir. ¿Le gusta el canje? ¿Vale la pena el canje? No lo vale, ¿verdad? No hay manera de comparar las recompensas de Dios en cuanto a lo que un aplauso, un halago puedan darnos los hombres. John Stott comenta en su libro sobre el Sermón del Monte, en este pasaje, él dice, Jesús pinta un cuadro del modo de ser religioso del hipócrita. Es la vía de la ostentación, el perfeccionismo. Los tales reciben la recompensa que desean, el aplauso de los hombres. Con esto Jesús pone en contraste el estilo cristiano, que es secreto, y la única recompensa que los cristianos desean. ¿Cuál es esa recompensa? Él dice, la bendición de Dios, que es su Padre Celestial y que ve en lo secreto. Esa es la recompensa, la bendición de Dios. Algunas aplicaciones para nuestra vida. Después de todo lo que hemos expuesto, hermanos, podemos decir y debemos decir que tu vida debe ser un acto de adoración continua. ¿Por qué? Porque tú estás corandeu, delante de Dios. Olvídate de quién está en tu alrededor. Tú estás delante de Dios. Escuchando unas conferencias, el pastor que la impartía decía, aún los pastores deben ser pastores cuando manejan. ¿Entienden?
Dios te está viendo. Sí, me cayó como un balde de agua fría, pero aún cada uno de nosotros, en la tarea más mínima, debemos entender que estamos corandeu ante Dios. Olvídate. Desconéctate del mundo. Tus acciones, tus palabras están ante Dios. Su mirada está sobre ti y tu mirada debe estar sobre Él, en búsqueda de ese galardón, ver a Dios, gozar de Él, vivir con ese deseo de estar con Él en esa patria celestial, donde no hay más dolor, no hay más sufrimiento, no hay pecado ni enfermedad, ni escasez, donde vale la pena estar con Él para siempre. Y siempre he dicho, de manera sarcástica, y eso me ha traído tal vez muchas personas que no le gustan, si no puedes estar aquí 1 hora o 2, ¿qué te hace pensar que estarás en la eternidad con Él? Es una matemática sencilla. Si te causa molestia venir al encuentro de Dios cara a cara cada domingo en la semana, cuando la iglesia lo convoca, si estás esperando que esto termine ya, ¿qué te hace pensar que gozarás en la eternidad con Él? Si esto es una carga aquí en la tierra, tú no estás preparado para la vida celestial. Debemos poner nuestra mirada en la recompensa celestial, no en la terrenal. No vivir de apariencia, evitar el deseo pecaminoso de querer sobresalir, de tener el control de todas las cosas, de mostrar esta apariencia de santidad. Esto se debe hacer efectivo cuando cantas, cuando oras, cuando ayunas, cuando ofrendas. Que de verdad lo hagas con un sentido de piedad genuino y no fingido. Recuerda que Dios te está mirando. Él te está observando. Para aquellos que aún están viviendo en sus pecados y que no se han arrepentido ante Dios, debo decirles, querido amigo, que si sigues en esta vida de pecado, si eso es lo que has elegido, te has enfrentado a esta decisión y has decidido satisfacer tus deseos, el resultado de ese camino es condenación. Sí vas a ver a Dios, al igual que el resto, sí lo verás, pero la mirada con la que Él te verá no es de gracia y bondad y misericordia, no es una mirada de alegría, sino sus ojos llenos de ira y su deseo de hacer justicia sobre tu pecado, expulsándote de su presencia a un infierno eterno, sí, a un infierno eterno, donde cada momento recibirás olas tras olas de su ira imparable por el resto del tiempo, de miles de eternidades. No sé si he sido claro en dejarte ver que esto nunca concluirá. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena, en serio, vale la pena seguir ese estilo de vida en pecado? Para concluir, hermanos, este capítulo 1 es el llamado, en este verso primero que hemos visto, este prefacio del capítulo 6, es el llamado a vivir una vida justa ante Dios, una vida justa para la gloria de Él y no nuestra, una vida justa para que Él sea honrado y no nosotros, una vida justa en todos los aspectos, aún en lo más pequeño de nuestra vida. Debemos vivir buscando la gloria de Él, porque los ciudadanos del reino entienden que su vida está al desnudo ante Dios, como hemos dicho, que nada escapa de su conocimiento, no hay lugar al que podamos ir, estamos frente a Él, que por lo tanto se demanda que cumplamos toda la palabra de Dios. Pero somos confortados, y este es lo genial, por decirlo de una manera, confortados a que esta vida no se queda en vano. Hay una recompensa para esos valientes que han seguido a toda costa el camino de la patria celestial.
ver a Dios cara a cara. Oremos. Oh Padre nuestro que estás en los cielos, cuando abrimos tu palabra, Señor, somos confrontados por estas verdades. Nuestro pecado se manifiesta, nuestro orgullo, Señor, y vanagloria, y todo queda a la luz del poder de tu santa palabra. Perdónanos, Señor, a cada uno de nosotros, y aún como iglesia, porque sabemos que no hemos sido perfectos delante de ti. Nos arrepentimos de estos pecados terribles, Señor, y rogamos que nos restaures, que nos fortalezca y que nos ayudes a que desde este momento podamos vivir cada día para honra y gloria de tu nombre, para glorificarte a ti, para que tu fama crezca, para que tu santidad, Señor, sea conocida. Permítenos ser ciudadanos del reino, dignos de llevar tu nombre en nuestras vidas, ser tus hijos. Te pedimos estas cosas, Padre. Bendice a tu iglesia, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo pedimos esto. Amén.